Muchas bendiciones. En este día, ¿verdad? Vamos a hablar de Mateo 13:34. Mateo 13:34, que dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y también vamos a leer en Génesis 6, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es Génesis 6:5. El tema en esta noche, ¿verdad?, es imitando lo malo. Imitando lo malo. ¿Verdad? Vemos que la palabra dice que Jesús le hablaba a la gente por parábolas, ¿verdad? Y para decirle el significado de una parábola, es la parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado, del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Es en esencia un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. ¿Verdad? Nos preguntamos, ¿verdad?, qué significa verosímil. Verosímil significa es aquello que tiene apariencia de verdadero, que resulta increíble, que resulta creíble para quien lo observa. Esto no implica que se trate de una situación real, sino que es transmitida en un contexto determinado, respetando una serie de reglas y manteniendo un nivel aceptable de coherencia entre los diferentes elementos que la constituyen. ¿Verdad? Vemos de que aquí Jesús le hablaba por parábola, ¿verdad? Cuando iba por las regiones, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? En este día, ¿verdad?, yo le puse el tema, ¿verdad?, imitando lo malo, ¿verdad? Y hay veces que podemos decir, ¿verdad?, que tiene que ver eso con imitando lo malo con las parábolas, ¿verdad? Esto era una vez, ¿verdad? Vamos a contarle, hacerle como una parábola, ¿verdad?, de que esto era una vez en una empresa, ¿verdad? Había un empleado que era un empleado normal, y entonces él tenía a cargo un supervisor. Y entonces vemos que este supervisor llegó un momento que cogió un auge, cogió grandeza, y empezó a abusar de los empleados. Y entonces este empleado, ¿verdad?, que no tenía ningún cargo, decía: pero ¿qué está pasando aquí? Que todos los días que yo vengo a trabajar me tratan mal, o esta persona, ¿verdad?, siempre está tratando mal a los empleados, ¿verdad? Si yo algún día me volviera jefe, sería diferente, ¿verdad? Y entonces vemos que este empleado, ¿verdad?, que no tenía ningún puesto, llegó un momento en que llegó a ser jefe. Y entonces cuando llegó a ser el jefe, empezó a ver los poderes, empezó a ver las responsabilidades, empezó a ver lo que conllevaba ser jefe y lo que le exigían. Y entonces llegó un momento en que él empezó a hacer lo mismo que hacía el jefe anterior, que él criticaba y que él decía que él no iba a hacer así. Y hay veces que, como dice este tema, imitando lo malo, hay veces que es más fácil imitar lo malo que ser diferente, que hacer lo bueno. Porque a veces es más fácil, cuando tú tienes un poder,
hacer lo malo que hacer lo bueno, ¿verdad? A veces sabemos que conlleva ciertas responsabilidades, ¿verdad? En cuestión de esta historia, pero sabemos de que a veces imitar lo malo es más fácil que imitar lo bueno. Y vemos, ¿verdad? Vemos que como dice aquí, ¿verdad? Que en un momento la tierra fue corrompida, ¿verdad? Y entonces vemos que la Biblia dice que la maldad de los hombres, ¿verdad? Era de continuo. Continuamente hacer la maldad era la orden del día. Y vemos de que llegó el momento en que Dios tuvo que tomar unas decisiones, ¿verdad? Pero era fácil imitar lo malo. A lo mejor las otras personas veían que los demás imitaban lo malo y la maldad seguía y seguía y seguía porque era más fácil imitar lo malo. Era mejor imitar lo malo que imitar lo bueno. Entonces, vemos que aquí en la palabra nos habla de que Jesús hablaba por parábolas. Le hablaba a los que lo seguían, le hablaba por parábola. ¿Por qué? Porque era necesario hablarle de esa manera, que eso es más o menos como si fuera una historia, ¿verdad? Y entonces vemos de que es necesario de que nosotros, como personas, ¿verdad? Que tenemos uso de razón, ¿verdad? Tenemos que entender de que es mejor imitar lo bueno, aunque se nos sea difícil. Porque hay veces que nosotros se nos hace más fácil hacer a lo mejor lo malo que hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene cualquiera y dice, va a un supermercado y no tiene el dinero. Y entonces dice, pues, yo no tengo chavo, ¿verdad? Ellos tienen que entender de que yo no tengo dinero. Y coge y toma una cosa y se la lleva. Y entonces se lo dice a otra persona. Y entonces otra persona viene y le dice, pero ¿por qué tú hiciste eso? Pues yo no tenía dinero. Y entonces hay veces que las personas dicen, empiezan a razonar y dicen, oye, tienes razón. Yo voy a hacer lo mismo si yo no tengo dinero. Mira, yo voy a hacer lo mismo porque... Y entonces vemos que así el mundo a veces se comporta. Es más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno. Esto es como una vez, ¿verdad? Esto es algo real, ¿verdad? Pero no vamos a mencionar el nombre. Que vemos de que llega esta persona, un artista bien reconocido en el mundo, y entonces vemos que ese artista bien reconocido a nivel mundial, todo el mundo lo siguen mucha gente, lo persiguen y todo el mundo se copia la moda. Se usaba gorra, usan gorra, si usaba pantalla, usa pantalla, si se dejaba la barba, se deja la barba. Y vemos que estamos viviendo en un mundo en que todos imitan lo demás, sea bueno o sea malo, pero siempre van inclinados a imitar las cosas que a lo mejor no son tan relevantes. A lo mejor si la persona, por decir, hace cualquier cosa, ya eso como está pasando en estos momentos, que se vuelve viral y entonces vemos que todo el mundo hace lo mismo, imitan lo que hace la persona, no importando las consecuencias que lleve. Y entonces vemos que este artista bien famoso, pues tiene su fama, lo siguen tanta gente, lo siguen multitudes y todo el mundo lo imita. Usan su ropa, usan todo lo que él hace, lo hacen todo el mundo. Y si era malo, pues todo el mundo trata de comportarse como malo. Si hablaba malo, hablaban malo. Si cantaba música vulgar, coge y la canta. Pero viene este artista, llega a los caminos del Señor, se convierte. Y vemos que este artista de reconocido, este artista de famoso, que todo el mundo lo seguía, que todo el mundo lo admiraba, llega a ser odiado, llega a ser insultado, llega a ser menospreciado.
Ese artista que todo el mundo imitaba, que todo el mundo lo amaba, que todo el mundo lo quería, que todo el mundo lo seguía. Y vemos que este artista se acerca a los caminos del Señor, emprende a hacer lo bueno, y entonces la gente, como dice la palabra, que dice que a lo malo lo llamarán bueno y a lo malo bueno. Y entonces vemos que la palabra no miente. O sea, que si lo está llamando bueno, que si es algo bueno, ellos lo ven mal. Y si lo ven mal, lo ven bueno. Vemos que cuando él hacía lo malo, la gente lo veía bueno. Ahora cuando hace lo bueno, la gente lo ve mal. Ahora vemos que ese artista en aquel tiempo no ayudaba a nadie. No iba donde los pobres, le daba dinero. Entonces este artista llega ahora, ayuda a los envejecientes, ayuda al necesitado, todo lo que tiene a su alcance le suple las necesidades. Pero vemos que a veces lo que hacemos es acusarlo y lo vemos por malo. Por sin embargo, aquel tiempo cuando era malo, cuando hacía todo lo contrario, era bueno. Y entonces vemos de que Jesús por eso la hablaba por parábolas. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo pueda entender la palabra de Dios. Porque hay veces que en la palabra de Dios hay misterio, ¿verdad? Hay cosas que no podemos entender, que hay cosas que necesita el Espíritu Santo revelárnoslas a nosotros. Pero el Señor, como esa persona, no, a lo mejor no podían entender, él tenía que hablarle por medio de parábolas. Y es necesario que nosotros entendamos y reconozcamos y tengamos valentía de poder hacer lo bueno, aunque nos cueste. Aunque nos cueste, es mejor hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque nos encontramos en estos momentos difíciles, nos encontramos en momentos de dificultades, y entonces cuando nosotros hacemos lo bueno, el Señor nos va a recompensar. Y así que en este momento, ¿verdad? Yo les digo, ¿verdad? Que aunque estemos pasando momentos difíciles, momentos de dificultades, tenemos que empezar a hacer lo bueno para que el Señor se agrade de nosotros y Él pegue a recompensarnos por medio de nuestras obras buenas, no obras malas, obras buenas. El Señor nos va a recompensar y nos va a dar conforme a nuestras obras. Así que muchas bendiciones y hasta en otro momento.